se ve, no tanto como las controversias. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles, con el placer de siempre, un servidor, Joel Morales Bravo. Este es su programa Eslabón Informativo a través de Cadenas Radio de Toluca para el mundo entero. Programas especiales que hemos estado realizando desde que comenzamos. Le hemos dado oportunidad de que se expresen con ustedes, pues algunos políticos, diputados, presidentes municipales, gente también del Poder Judicial. Y bueno, pues ahora de que tenemos en puerta esta elección inédita del Poder Judicial el próximo 1 de junio, al cual queremos invitarlos a todos ustedes que acudan a votar el próximo día 1 de junio. Pues el día de hoy nos acompaña un destacado abogado, muy joven él, pero con una larga trayectoria en materia laboral. Él tiene la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, maestría en Derecho de Amparo, licenciatura en Derecho por el Colegio de Estudios Jurídicos de México. Y la experiencia laboral, bueno, pues ha tenido varios puestos: secretario de juzgado, de tribunal, oficial administrativo de base, practicante judicial y oficial administrativo, obviamente en su momento pues, pasante también. Y bueno, pues un joven con muchas propuestas, con mucho talento, Juan José Pulido Rogel, originario de la capital del Estado de México. Bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Gracias, Joel, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues estamos aquí gustosos de poder platicar contigo esta noche. Fíjate que, bueno, de entrada eres originario de la ciudad de Toluca. ¿De qué colonia? Fíjate que yo nací en Toluca, prácticamente en lo que era antes el Sanatorio Toluca. Ah, mira, ¿la Colonia Federal? En la Colonia Federal, ahí me crié. ¿En qué calle vivías? Fíjate, mis abuelitos viven y les mando un saludo si nos están viendo. Claro. Guillermo Rojas, 204, Colonia Federal. Pegado ya a la secundaria 5. Ajá. 2 cuadras de la secundaria 5. Sí, entonces Guillermo Rojas y casi José Luis Álamo, entonces. Exactamente. Que es si te sigues todo Guillermo Rojas, pues nos lleva a Vicente Guerrero, efectivamente. No me lo vas a creer. Juan Rodríguez y Revolución. De ahí toda mi infancia. Súper vecinos. Vecinos, yo también. Precisamente yo por eso me dirijo con esa dirección, porque ahí crecí. Mis padres se dedicaban al trabajo. Mi madre tenía un comercio propio. Mi papá en ese momento se desempeñaba como juez del Estado de México, juez del abogado. Poder Judicial, efectivamente. Y pues bueno, quienes nos hacían favor de cuidarnos y criarnos, pues eran mis abuelitos, quienes pues todavía tengo con vida y precisamente viven ahí. Qué bendición, hermano. Sí, la verdad es que sí. Parte de este crecimiento, de este desarrollo, pues sin duda se los debo a ellos. O sea, mis padres, claro, siempre al frente, siempre las principales personas que me educaron a mí y a mis otros 2 hermanos, pero siempre les doy el crédito a mis abuelitos, porque detrás de mis papás, mis abuelitos, ahora sí que como decimos coloquialmente, ellos salían al quite. Pues sí. ¿Y entonces estudiaste la primaria en dónde? Fíjate que estudié la primaria en el Instituto México de Toluca. Ajá. Con los hermanos maristas. Sí. También la secundaria. La preparatoria la hice en la Universidad del Valle de México, que tenía escasos 1 año o 2 de haber llegado a Toluca. Sí. O sea, a mí me tocó realmente muy nuevo. Y posteriormente me toca también inaugurar el Colegio de Estudios Jurídicos de México, que es una escuela, una institución local aquí en la ciudad de Toluca, que fue fundada por su mayoría por jueces y magistrados en ese momento en activo del Poder Judicial de la Federación. Sí. Es por eso que yo tengo ese primer acercamiento en el Poder Judicial de la Federación, porque muchos de mis profesores en la licenciatura eran jueces y magistrados en activo en ese momento, y pues bueno, uno de ellos, que era también fundador de la escuela, es el primero que me dice: oye, fíjate que ¿no te gustaría entrar al Poder Judicial? ¿No te gustaría saber échame la mano cómo se mueve? Exacto. Digo, obviamente él me lo ofreció en ese momento, como bien lo dijiste en el currículum, fue el como practicante judicial. Claro. Que es un programa que en ese momento instituyó el Consejo de la Judicatura para que los jóvenes en ese momento, y todavía está vigente, qué padre, todos los chavos que tienen interés
en saber qué se hace en la Judicatura Federal, podamos ingresar y podamos tener nuestro primer acercamiento. ¿Qué es el juicio de amparo? ¿Cómo se tramita? Incluso lo más básico, ¿cómo coser un expediente? ¿Cómo ir a sacar copias con los abogados? Que desde ahí empieza el asunto para ustedes, ¿verdad? Es que eso, todos los que pasamos por este camino, tenemos que empezar por ahí. Claro. Y ahora en este camino que me ha tocado recorrer en estos días que llevamos de campaña, de enseñarle a la gente el proyecto que tenemos para ofrecer, he hablado con muchos jóvenes y les he dicho, bueno, también tenemos que tener la humildad para nosotros reconocer que tenemos que empezar desde lo más básico, coser un expediente, aprender a sacar copias. Cómo se integra correctamente un expediente, claro, en cuanto al número de fojas, el adverso, el reverso, todo ese tipo de cuestiones, porque mira, se escuchará muy básico y muy simple, pero cuando uno llega el primer día, y no me van a dejar mentir los compañeros que ya están o que están apenas empezando, tiene su chiste. Entonces, y es muy bonito, fíjate, porque ahora que yo lo recuerdo, que lo estamos recordando, pues uno empieza, mira para atrás y digo, híjole, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo una primera oportunidad, una ilusión, hoy está a punto de convertirse, primeramente Dios, en una realidad? Mira, qué interesante. Entonces, vino siendo como tu servicio social, digamos, exactamente, tus prácticas profesionales. Exactamente. Solamente que el Consejo de la Judicatura, para evitar que haya conflicto de interés o alguna cuestión, nos daban un pago mensual. Todavía lo siguen dando. Qué bueno, porque sí, en muchos lugares hacemos el servicio y las prácticas nada más no, y hasta uno sale poniendo de su bolsa. Los transportes. Claro, por las tortas y todo, pero acá nos pagaban de manera mensual. Qué bueno. Nos daban un apoyo, lo siguen dando, que eso me parece muy bueno porque, pues digo, aparte de que uno aprende, pues se incentiva uno con el dinerito, poquito mucho, pero ya es el dinero que empieza a ganar uno del fruto del trabajo, de la profesión que nosotros estamos estudiando. Sí, de la que tú elegiste. Entonces, para ti fue muy rápido y fácil decir yo quiero ser abogado porque tenías a tu papá abogado. Sí, y fíjate que eso es qué bueno que lo dices, porque quiero hacer ese puntual énfasis de que a veces nos dicen, no, pero es que ¿por qué? Bueno, yo crecí en la familia de abogados, mi hermano mayor también es abogado, mi padre, contigo, abogado, en su momento fue juez, fue consejero de la Judicatura Estatal, yo crecí en ese ambiente. Yo, por supuesto que yo veía a mi padre salir en las mañanas de traje, de corbata, muy arreglado, siempre con sus expedientes, estudiando libros. En ese momento la jurisprudencia no era como ahorita, no se consultaba en la computadora. Ellos tenían sus gacetas del Semanario Judicial de la Federación y eran un montón de libros y yo lo veía estudiando. Y claro que uno va desenvolviéndose con ese tipo de ambientes. Aunque uno no quiera, realmente uno lo va adoptando. Uno también debe de sentirse orgulloso precisamente de esas raíces que tenemos, que nos inculcaron nuestros padres. Porque ahora lo han querido ver un poco mal, el hecho de que digan, ay, porque es que es el nepotismo y que queremos. No, a ver, el nepotismo es otra cosa, ¿no? Y el hecho de que una persona, un hijo, se dedique a lo mismo que un padre o que un hermano mayor, yo no le encuentro ningún problema. Al contrario, si tenemos esa vocación de servicio, si tenemos las ganas de hacer las cosas bien y vamos a ser profesionales en lo que vamos a hacer, yo no veo ningún problema. Así que a ti, tu papá no te dijo, tú tienes que ser abogado. No me lo dijo. No, porque de hecho, yo estaba en la prepa, estaba en la disyuntiva. Medicina, derecho. Mira qué cosas tan... Porque la familia de mi mamá, todos casi son doctores. Entonces todos mis primos estaban entrando a las facultades de medicina. Todos mis primos. Y yo pues también quieras o no te desenvuelves en ese ambiente también, de que platican, de que los pacientes, las enfermedades, los medicamentos, y empieza uno también como que a ver, me empezaba a llamar la atención. Pero ya cuando vi de cerca, en la prepa, al final teníamos el último semestre, me acuerdo que ya nos decían, a ver, si vas para ciencias sociales, derecho, ciencias políticas, ciencia de la comunicación, te tienes que ir a esta rama. Si vas para ciencias de la salud... ¿Todo te tocó a ti bachillerato especial, no bachillerato único? No, era especial. El último semestre, yo sí recuerdo que nos decían, dependiendo de lo que tú... Si vas a ir a una ingeniería... Sí, ciencias sociales era para derecho. Exacto. Las ciencias de la salud. Exacto. El físico matemático. Así. El económico administrativo. Esos 4, justo así. Y yo en el verano estaba en la disyuntiva de, híjole, ¿a cuál me voy? Y al mero hora yo dije, tengo el llamado de que tengo que hacerlo en la ciencia social. Y obviamente opté por ello
Y fíjate que me tocó una muy buena maestra, que realmente dije, sí, esto sí es lo mío. O sea, fue una maestra que realmente le gusta el derecho. También eso influye mucho, tener un maestro que le guste mucho lo que haga, que te enseñe bien en ese momento, pues, qué es el derecho. Que te contagie la pasión, ¿no? Que contagie la pasión y sobre todo, pues que motive al estudiante. Si tenemos una duda, o si en mi momento yo decía, híjole, no sé si medicina, híjole, no sé si derecho, híjole, no sé si ciencia política, en ese momento con esa maestra dije, no, completamente convencido que sí es derecho. Ya ve, maestra, usted es la culpable. Sí, efectivamente. Hubiéramos querido tener un médico, pero no. Está con José en las leyes. Sí, exactamente. Oye, y entonces, a final de cuentas, sí, espíritu de servicio, porque todos los doctores a los que les mandamos el reconocimiento y el agradecimiento tienen un espíritu de servicio bárbaro. Ellos están las 24, las 24. Y ustedes como abogados también tienen el espíritu de servicio, obviamente de ayudar a la gente y de que se cumpla la ley, o sea, de que exista la justicia, que no estén llenas las cárceles de gente inocente y que los verdaderos culpables estén en la calle y a lo mejor hasta riéndose. Entonces, pues también es un asunto exactamente de servicio, ¿no? Sí, hijo, al 100%, porque como lo dices, la medicina implica un gran sacrificio en cuanto al tiempo, en cuanto a la vida personal de los doctores, a quienes, como dices, mandamos un saludo, pero también en el derecho hay ámbitos muy específicos que también requieren especialización y sobre todo tiempo determinado para que uno pueda, pues uno tiene que sacrificar familia, tiene que sacrificar momentos de esparcimientos para dedicarse a ello. ¿A qué me refiero? Yo trabajo, si puedes advertir mi semblanza, hasta antes de pedir licencia, en un juzgado de distrito. Y en un juzgado de amparo, creo que es muy importante decirle a la gente que nos ve y hace el favor de escuchar, que nosotros vemos todo lo relativo a los derechos humanos. El cumplimiento, sobre todo, de sus derechos humanos. Que las autoridades cumplan precisamente con esas normas constitucionales que están para todos nosotros los ciudadanos mexicanos. Entonces, a veces nosotros tenemos asuntos que son de guardia, que no descansamos, ¿sí? Y que nos llegan, por ejemplo, una atención médica urgente, que no le dan la atención a una persona que está privada de su libertad y que está incomunicado. Entonces, esos son los actos en los que un juzgado de distrito, un juez, tienen que actuar de manera inmediata. Sí, no hay vacaciones, no hay días festivos, no hay nada. Estamos en las guardias, las famosas guardias también, igual que con todo respeto lo digo también que los doctores, pero a lo mejor en otro flanco, de otra manera, pero también tenemos mucho que sacrificar en esta parte. Sí, otros también que estamos las 24 horas del día, somos todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación y los que somos apasionados de las noticias, de los que somos reporteros de vocación, porque están también las 24 horas del día. Si es la explosión ahorita, en este momento hay que dar el reporte, y si tiembla, y si lo mismo. Para nosotros también no hay descanso, y sí, es parte de eso. O sea, ahorita que llevamos pocos minutos de estar platicando, pero así, irradias pasión y gusto. Gracias, por lo que haces. Sí. Y aparte te pagan, que es lo sensacional, ¿no? Sí, es que es un conjunto. Claro. Fíjate, es un conjunto que yo estoy muy agradecido con Dios, con la vida, por esta oportunidad que me dan de estar en este momento aquí, y por el trayecto recorrido, que también me ha costado, ahora sí que mis desveladas, he dejado también a mi familia a veces a un lado, pero bueno, es importante también perseguir los sueños, luchar por conseguirlos. Insisto, si ahorita a mí se me dio la oportunidad de poder ver realizado este sueño, de verme como juzgador, y no solo como un anhelo personal, porque luego muchas personas lo ven y dicen, no, pero es que solamente lo quieres para ti. No, quiero llegar porque precisamente estos años de trayectoria, estos años de servicio que me ha dado el Poder Judicial, también me han hecho constatar que hay mucho campo de oportunidad por mejorar. Tenemos muchas cosas por mejorar. Y qué mejor que las nuevas generaciones, la juventud, que traemos ideas frescas, ideas que vienen para renovar de manera, digamos, orgánica al Poder Judicial, lo podamos lograr. Claro. Y bueno, a ver, aquí hay dos aspectos, no me quiero brincar, porque se me va a ir la idea. Tocamos al principio de que gran parte de tu educación la viviste con tus abuelos. Uh-huh. Y los abuelos, bueno, traían una manera de educar diferente, más estrictos, pero también con más valores, con
con ciertos principios que pues obviamente pues los fuiste asimilando. Claro. Y hoy en día, analizando lo que has hecho, tú estás también muy enfocado a lo que son los derechos humanos. Y los abuelos pues son de esos, ¿no? O sea, de que el derecho humano se debe de respetar tal cual, y yo creo que todo eso, o sea, ¿cómo es de que desde la niñez vamos adoptando ciertos patrones, ciertos valores que nos definen en una primera instancia nuestra vocación, nuestro espíritu de servicio quizás, y a lo que nos vamos a dedicar toda la vida, ¿no? Claro. Sí, mira, es determinante, ¿eh? O sea, también, por ejemplo, te puedo decir, mi abuelo es profesor. Fue precisamente profesor ahí en la secundaria 5. Mira. Y ¿Qué clases daba? Fíjate que él más cuestiones como de literatura. ¿Quién es tu abuelo? Se llama José Pulido López. José Le mando un Pulido. saludo a mi abuelito Pepe y le decimos de cariño al abuelito Pepe. Saludos al abuelito Pepe. Y fíjate que también mi abuelo, te puedo decir con todo respeto, que también en su profesión él fue muy entregado. Él se jubiló casi a los 50 años de servicio ahí en la Mira, qué secundaria, o sea, padrísimo. porque es su pasión, la educación, la literatura fue su pasión, y también nos los vino a contagiar, porque también a mí, aparte de la cuestión jurídica del juzgado, también me gusta mucho enseñar, porque a lo largo de mi vida he tenido maestros que han marcado mi vida, que me han enseñado. Simplemente acabas de decir una que te marcó tu vocación. Exacto. Te la termino de decir. Porque yo tuve que hacer un estudio vocacional para definirme Claro. a qué me iba. Y a lo mejor tu estudio vocacional te lo hizo la maestra, ¿no? Uh-huh. Sí, en definitiva. Y cuando entras a la carrera, también es muy determinante que tengas maestros, porque las primeras materias de la licenciatura, al menos te puedo decir la de Derecho, como es un tronco muy común, Muy teórico. es todo. muy teórico y muy histórico. Sí. El derecho romano, historia del derecho mexicano, y pues se vuelve muy teórico, se vuelve muy pesado, porque no ves el dinamismo del derecho. Te enseñan ahora sí que pues todo lo que fue, cómo llegó el derecho hasta ahorita, cómo evolucionó, pero no como tal, te metes a la práctica como tal, no te dicen vamos a litigar y vamos a simular un caso, no, o sea, es ir empezando poco a poco. Y también en esas materias es fundamental tener profesores que realmente tengan esa vocación de enseñanza y que nos vayan guiando como alumnos para que nos sigan motivando y decir, ay, la siguiente materia es esta y vamos a echarle ganas y eso, para cuando ya llegan las materias, ahora sí, donde nosotros tenemos que desarrollar nuestras habilidades como abogado, tengamos todo el enfoque. Aunque tú, quieras o no, ya llevabas un gane porque ya lo veías en la casa Sí. con tu papá y con tu hermano, ¿no? Sin duda. Y cuando te llegaron ya esas cosas, las materias en la licenciatura, tú ya llevabas, digamos, un paso adelante y a lo mejor hasta te emocionabas más, ¿no? Claro, la verdad es que sí, porque eso incluso pasó el primer semestre y el segundo semestre mi papá termina su encargo y pone un despacho. Y yo el segundo semestre luego le digo, oye papá, le digo, ya quiero empezarme a meter en las cuestiones del derecho, empezar a pasantear, ir a los juzgados, conocer cómo se hace, cómo se promueve, toda la cuestión que tiene Claro. que ver con el litigio. Sí, vente sin problema. Entonces, a veces tenía clases en la tarde y a veces tenía clases en la mañana, y entonces en el chance que tenía, me venía a los juzgados. Y fue así que también fui combinando el estudio teórico La teoría con la práctica. con la práctica. Y eso siempre para mí, lo digo con todo respeto para mis compañeros, pero sí fue una ventaja. Porque yo iba como que un poquito más de la mano conforme a los planes que nosotros íbamos teniendo en la licenciatura. Sí, porque acabando la licenciatura, tú tenías ya 4 años, 3 años de experiencia, mientras muchos de tus compañeros que en lugar de aprovechar sus tiempos libres en esta situación de agarrar experiencia, pues lo ocuparon por otras cosas. Cuando quisieron ir a buscar trabajo, sí traes promedio de 10, ¿cuántos tienes de experiencia? Nada. A ver tú, ¿qué promedio traes? No, pues 8, 5. Experiencia 3 años, 20. Claro. Así es inmediato. Ese es algo bien clave y qué bueno que lo dices, y hay que reiterárselo a todos nuestros amigos que nos están viendo, a los papás, para que le digan a sus hijos y a los que nos están viendo, aprovechen su tiempo de licenciatura, desde el primer año, desde el primer semestre, métanse a los lugares donde les gustaría desarrollar la profesión que están estudiando, porque ahí van a encontrar de inmediato
enfrentarse de qué se trata. Y van a agarrar una experiencia interesante, porque si se esperan hasta el final de la carrera les va a costar mucho trabajo. No, y ya hay gente, como bien lo dices, Joel, que ya viene con una experiencia de 2-3 años, pero como quiera al final ya viene con una experiencia, ya viene un poco más empapado del tema. Si esperamos terminar a los 4 o 5 años de la licenciatura, nos va a comer el tiempo, porque aparte, acuérdate que también viene el proceso de titulación. Entonces uno se desenfoca también en la cuestión de que si optas por el Ceneval, si optas por la titulación por tesis, entonces es un camino que uno puede, y qué bueno que lo dices, porque invitarlos respetuosamente para que efectivamente se vayan involucrando desde antes y no al final, porque eso les va a ayudar, sobre todo en el campo laboral, muchísimo. Claro. Y bueno, pues se da esta reforma judicial y esto también hubo muchas situaciones, voces en favor, voces en contra, lo que sea. Al final de cuentas, no fue tal como se especulaba al principio de que, bueno, todo el mundo va a tener posibilidad, aunque acaba de salir de la escuela y ya se va. No. Esto no es así. Ustedes tuvieron que pasar ciertos filtros, porque no iba a llegar cualquier improvisado a ser un candidato, o sea, no es posible. Si no tiene experiencia, pues no hay forma, ¿no? Pero también abre la posibilidad de que gente joven como tú no espera tener 40, 50 años para poder ocupar un puesto, ¿no? Entonces, esto también interesante, ¿no? Porque abre oportunidad a gente preparada, como es tu caso, gente joven, y que con esa experiencia la trasladas a este nuevo dinamismo que nos está dando la vida hoy en día, ¿no? Exacto, eso es lo bonito del derecho también, que no es estático, que es dinámico, por eso es una ciencia, porque siempre va evolucionando, está en constante cambio y nosotros nos tenemos que actualizar a ella. La reforma al Poder Judicial a partir del 15 de septiembre del 2024 es una realidad en nuestro país porque está plasmada en la Constitución. Sí. Y todas las personas que nos decimos respetuosos del texto fundamental de la Constitución y demócratas, tenemos que respetar el texto de la ley y adecuarnos a él. La Constitución ahora establece que para poder llegar a ser juez, a ser magistrado federal, tienes que ser electo de manera popular. Sí. La gente tiene que votar por ti, pero no nada más es llegar a la boleta, como tú bien lo dices, y bueno, ya voten por mí. No, hay antes un proceso, filtros de los comités de evaluación que instituyen tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo como el Poder Judicial. Ellos hacen sus listas de candidatos, analizan los perfiles de las personas que se apuntan para precisamente acceder a la boleta electoral y una vez que se logra el proceso de insaculación, en caso de que sean muchas las personas que aspiran a ese puesto, salen los listados definitivos que posteriormente se remiten al Instituto Nacional Electoral. Algo muy novedoso y que hoy nos toca vivir, y sobre todo a mí y a muchas personas que estamos en esto, nos toca ser pioneros. Nos toca realmente poner la primera piedra en este proceso y yo la verdad deseo, no es un discurso, sino es una mera convicción, que ojalá se llegue al puerto que queremos, por el bien de México y por el bien de las generaciones futuras. Por eso, los que ahorita estamos en esta contienda, tenemos la responsabilidad de realmente darle al pueblo de México lo que ellos piden, una transformación, una evolución al Poder Judicial de la Federación, erradicando a lo mejor problemas de antaño que por ahí veníamos arrastrando y priorizando todas aquellas necesidades que la gente nos los diga en la calle. Yo por eso creo que es muy importante tener la sensibilidad para escuchar a la gente, qué es lo que quiere, qué necesita y qué busca de este Poder Judicial que estamos a punto de conformar y a punto de iniciar. Porque a partir de ahí vamos a tener una ruta y una directriz que las personas que resulten electas, sin duda alguna, tienen que seguir, porque ahora ya es la gente la que les dio el voto, la que les dio la oportunidad de poder desempeñar y ejercer el cargo. Y entonces, las personas que lleguen a hacerlo, tienen la responsabilidad de hacerlo con profesionalismo, con objetividad y lo más importante que debe de tener un juez, imparcialidad. Un juez que no es imparcial, no es juez. Pues sí, y te ha tocado el destino en la vida, te tocó arrancar el proyecto de la preparatoria, te tocó arrancar el proyecto de la licenciatura, y ahora te toca
arrancar este proyecto de la reforma judicial. Así que estás marcado, ¿no? Pues fíjate que precisamente a lo largo de mi carrera llegaron distintas reformas al sistema jurídico mexicano. La primera más importante y que me tocó casi inaugurarla en los libros fue la reforma penal de 2008, cuando México pasa de un sistema inquisitivo escrito a un sistema acusatorio oral. Desde ahí ya empezaban las reformas a cambiar, a ser dinámicas en el sistema jurídico mexicano. Después viene la reforma de derechos humanos de 2011, que también viene a ser un paradigma completamente, porque dejamos atrás, decirle a la gente que nos hace favor de ver y escuchar, el término que teníamos de garantías individuales para pasar a los derechos humanos, reconocidos en todo el texto constitucional. Porque antes nos decían los constitucionalistas, que entre ellos el maestro Burgoa, que en su momento muy respetable lo que él enseñó, pero esto evolucionó. Antes dividían a la Constitución en su parte dogmática y en su parte orgánica, que decían, pues bueno, los primeros artículos de la Constitución solamente hablan de las garantías individuales que se van a respetar al individuo, y los demás, que es la parte orgánica, la forma en que se va a organizar el Estado mexicano. Hoy ya no se tiene esa concepción. Hoy decimos que el texto constitucional, desde el artículo primero hasta el 136, son un conjunto de derechos humanos que no podemos interpretar de manera aislada, sino que ellos son interdependientes uno con otro. Pues sí, al final de cuentas estamos hablando de que la justicia es para los humanos, ¿no? Efectivamente. Entonces de ahí emana toda esta situación. ¿Estás buscando ser qué? Juez de distrito en materia administrativa, civil y de trabajo en el Estado de México. ¿Qué hace un juez con esta especialidad? Mira, lo más importante que tiene que saber ahorita la gente es que un juez constitucional es el velador, por así decirlo en términos coloquiales, de que se cumplan sus derechos humanos. Pero de que sus derechos humanos se cumplan ante otra autoridad. ¿A qué me refiero? En un juicio de amparo, no vamos a encontrar una parte actora y una parte demandada como coloquialmente en todos los juicios lo vemos. Acá nosotros vamos a ver a una persona que se le denomina quejoso, que es un ciudadano común y corriente, que viene a demandar el amparo al juez de distrito para que determinada autoridad cumpla con un derecho humano que él cree que se le ha vulnerado. ¿Un caso concreto? Simplemente, me cortaron el agua. Me cortaron el suministro de agua. Es el quejoso, la persona a la que le cortaron el agua, la autoridad municipal o administrativa que se encarga, exactamente, que se encarga de la cuestión del agua, y el juez constitucional. Cuando viene la persona a promover la demanda de amparo y decir, señor juez, de manera ilegal y arbitraria me vinieron a cortar el agua, vengo a pedirte el amparo para que le pidas el informe a esta autoridad y tú puedas a través de una sentencia determinar si lo que hizo esta autoridad de cortarme el agua fue contrario o no a lo que establece el texto constitucional. Esa es la diferencia de un juez de amparo a un juez del fuero común, un juez local del Poder Judicial del Estado. Porque, insisto, ellos resuelven controversias entre particulares. Un juez de amparo resuelve una controversia entre un particular, un quejoso, y una autoridad. Una autoridad. Pues interesante, y ahí puede determinar, obviamente, que a lo mejor al intervenir el juez y pedirle acá a la autoridad, lo que le va a decir, sí, se la corté porque el señor lleva un año que no me paga. Exactamente. O al revés, se la corté porque hubo un error aquí y se la vamos a reconectar porque sí, ¿no? Pero eso es lo que se busca finalmente, que a través del informe que rinda la autoridad administrativa competente, el juez pueda determinar si lo que hizo fue apegado a derecho o no. Oye, ¿sabes qué? Si te pagaron, entonces, pues, de manera inmediata, dale el suministro de agua, ¿no? Restablécelo. O también si dices, bueno, no tengo no te han pagado, ya tienen, pero ¿sabes qué? Conforme a los criterios que ha sacado la Suprema Corte y atendiendo que el agua es vital para la vida del ser humano, dale el mínimo vital. No lo dejes sin agua. Y una negociación de pago, ¿no? También. Pues a lo mejor en eso ya es más entre el gobernado y la autoridad. Nosotros lo que hacemos es determinar si efectivamente
esta autoridad actuó conforme a derecho o no. Y si no fue así, se les concede o se les otorga, como decimos, el amparo. Sí, porque en situaciones así muy, digamos, muy coloquiales, en muchos municipios todavía se ve y se registra el de que va determinado ciudadano con el presidente municipal para decirle, es que fíjese que este otro, pues, no, me hizo, me quitó, llámese a lo mejor el padre, llámese el de la carnicería, no sé, ¿no? Y entonces aquí el presidente hace una labor, digamos, como de un juez, ¿no? Y le da la razón al que se la tenga que dar, ¿no? Claro. Pero ustedes, conforme a la ley, es conforme están trabajando y hacer que la ley sea más humana y que sea más cercana, que no sea nada más tal cual, ¿no? Si aquí dice esto y no me voy a salir de aquí, no, hay que también ver situaciones, ¿no? Bueno, el porqué de acá y el porqué de acá, ¿no? Eso es a lo que se está buscando ahora. Exactamente. Creo que ahorita con esta nuevo paradigma que llega de la forma en la que se eligen a los jueces y magistrados en los dos ámbitos, tanto el federal como el local, venimos precisamente ahora bajo una escuela de sensibilización, que ya no nos vamos a basar solamente en lo que dice la ley, ni vamos a hacer una interpretación rígida de ella y decir, no, ¿sabes qué? Conforme a la ley no te tocaba que te es rojo y es rojo. Exacto. O no te tocaba que no pagaste, no. O sea, eso es lo que precisamente creo, y yo estoy convencido que debe de cambiar. ¿Por qué? Hay que analizar el caso en concreto. Hay que contextualizar. Hay que ver cómo se dio ese recorte, ahorita que estamos en ese caso, cómo se dio ese recorte de suministro. Si la persona se enteró, si la notificaron de que le iban a recortar el agua, si a lo mejor él intentó hacer un pago y la autoridad administrativa le dijo, no, ¿sabes qué? Si no me pagas todo, yo no te puedo recibir nada. Eso es lo que ahora, en este nuevo modelo de justicia, tenemos que las personas que aspiramos a ser juzgadores sensibilizarnos, analizar el contexto, analizar el hecho, el caso en concreto y poder emitir una resolución apegada a derecho, pero no de estricto legal. O sea, no que sea tan rígida. Hay que también nosotros sensibilizarnos con la población porque eso es lo que quieren. Hablabas que quieres ser juez y uno de los rubros es el que estamos tocando. Los otros 2 o 3 que me comentaste, ¿cuáles son? Mira, yo le he dicho a la gente y sobre todo he notado que todos lo que primero que nos dicen es cero tolerancia a la corrupción. Claro. Esa para mí es un eje pilar y fundamental. Es la máxima, ¿no? Exactamente. Pero muchos compañeros que se pueden dedicar al ámbito jurisdiccional me pueden preguntar válidamente, oye Juan, a ver, tú vas a ser titular de un juzgado, si es que la gente te apoya y llegas con ellos a tu voto. ¿Cómo le vas a hacer para que en ese juzgado y después en el Poder Judicial se combata la corrupción? Lo primero que tenemos que hacer es que los jueces nos pongamos a disposición de todas las partes. Quejoso, autoridad, tercero interesado, para nosotros decirles, a ver, yo soy el señor juez, tanto tu servidor como el resto del personal que integran este juzgado, estamos a tus órdenes, estamos para servirte. Y una oficina de puertas abiertas permite a la ciudadanía tener la confianza de entrar y denunciar. Sí, porque la gente no denuncia. No denuncia. Eso es lo que... ¿Qué será? ¿De un 100% a lo mejor el 60, 70 no se denuncia? Yo me atrevo a decir que hasta más. un 80. Yo me atrevo a decir que hay un 80. ¿Por qué? Por temor a represalias, de decir, híjole, es que lo acusé y ahora me va a ir peor. O sea, eso yo se lo digo a la gente ahorita, tenemos que quitarnos ese miedo, pero ¿cómo nos podemos quitar? Con juzgadores que nos den esa confianza para nosotros precisamente ir a denunciar ese tipo de actividades. Oye, si está cometiendo alguna cuestión donde me están pidiendo un dinero para yo poder hacer o agilizar un trámite o cualquier tipo de actitud que empañe la profesión más bien el desarrollo del juzgado, denunciar. ¿Y cómo? Un juzgado de puertas abiertas. Un juez que esté abierto para escuchar a todas las partes y sobre todo para poner énfasis en ese tipo de denuncias.
Muy bien. En este caso, el juzgado es federal el que tú estás. Es federal, es federal. A nosotros se nos da, bueno, a los titulares actuales tienen ellos una plantilla que se integra por secretarios, actuarios, oficiales administrativos o ahora ya oficiales judiciales y las personas que hacen el servicio social o las prácticas judiciales. Es muy importante que también, bueno, si las personas que ya están, respetar sus derechos laborales y trabajar con ellos, pero las personas que vayan ingresando, también nosotros analizar precisamente que su perfil sea 100% con vocación y con servicio, que sepan y que tengan dominado siempre que nosotros a los que vamos a servir es a los usuarios del servicio de justicia. Y en este caso, este juzgado, ¿cuál es la jurisdicción? Sería todo el Valle de Toluca. Desde la parte norte, que podemos decir que es, ¿cómo se llama el municipio donde hacen los? Aculco. Aculco, los quesos. De Aculco hasta, podemos decir, hasta el sur, Lubianos. Todo lo que abarca toda la región que colinda con Guerrero. Es extenso. Es muy grande y por eso las cargas de trabajo también son muchas. Es extenso en territorio, pero no tanta población como hablamos del Valle de México, ¿no? Sí, claro. Pero el Valle de Toluca en los últimos años, en su densidad poblacional, también ha venido creciendo mucho. O sea, todo lo que son los municipios que están colindantes con Toluca, que es Metepec, Sinacantepec, Almoloya de Juárez, Lerma, todos esos municipios ya somos realmente un conjunto urbano muy importante. Una zona metropolitana. Sí, y entonces obviamente eso hace que las cargas de trabajo se vayan elevando. Entonces, por eso es que también nosotros tenemos que tener esa disposición de servicio para que también podamos atender, conforme lo dicta el propio 17 constitucional, una justicia pronta en favor de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que se busca a final de cuentas? Es una Exacto. Justicia pronta, expedita, pero que en verdad sea justa y que esté al alcance de la mano de todos. No porque tengamos o no dinero, no tengamos el acceso a la justicia. Claro. ¿No? Entonces, eso es de la situación. Y entonces, en toda esta jurisdicción, obviamente, las situaciones comunes de casos que se ven en esta parte, ¿cuáles serían los más? Mira, por ejemplo, nos han tocado muchos asuntos de omisiones, silencios administrativos, donde las personas le hacen a cualquier autoridad administrativa, ayuntamiento, gobierno estatal, alguna dependencia del propio gobierno estatal, alguna secretaría de Estado, que ellos hacen una solicitud, un derecho de petición, conforme al 8º constitucional, y la autoridad no habla, no contesta, ¿no? Entonces viene y nos dicen los quejosos, los justiciables, oye, yo hice una petición y tiene más de 80 días que ingresé mi escrito, solicitando X o Y cosa, y no me han contestado. Entonces los juzgados de distrito, es lo que nosotros tenemos que decirles a la autoridad, oye, si sí existe esa petición, y si ya pasó la temporalidad que tú tenías para contestarla, dale contestación. Para eso va a ser el amparo. Dale contestación. Hay mucho silencio administrativo en esta parte del Valle de Toluca. ¿Y qué temas serían los comunes de esos silencios administrativos? ¿En torno a qué? Tenemos silencios administrativos también en cuestión de solicitudes de pensión. Hay solicitudes de pensión, solicitudes a lo mejor que se hacen a las autoridades municipales para que den contestación a X o Y petición en cuanto a que si vamos a hacer un servicio, o por ejemplo, oye, yo le pedí al ayuntamiento de tal municipio que me diera chance de tal y tal día cerrar las calles principales con motivo de la fiesta patronal, y no me han contestado. Son ese tipo como de silencios administrativos donde nosotros hemos visto que ha un poco acrecentado la carga de trabajo. Pero, bueno, o sea, eso también no implica que nosotros veamos asuntos como órgano constitucional en lo que tiene que ver con materia de alimentos, con materia de guardia y custodia, también en cuestiones laborales. A nosotros, conforme a la reforma laboral de 2019, también la Ley Federal del Trabajo no establece recursos como tal. Entonces, si nosotros nos toca un incidente de una liquidación de una persona que fue despedida, y esa liquidación a lo mejor él dice, oye, ¿sabes qué, juez? Yo siento que mi
mi cómputo de los días y de lo que me pagaron no me cuadra. Analízalo. Nos toca a nosotros analizarlo. A ver, tribunal laboral, ¿cómo hiciste la cuenta? ¿Cómo sacaste la cuantificación? ¿Cómo se condenó en la sentencia? Y ya nosotros decir si efectivamente la cuantificación estuvo correcta o no. Eso sería en materia de trabajo. Entonces ustedes nada más es decirle a la autoridad, a ver, necesito que cheques bien este asunto, resuélvelo, pero no le vas a dictaminar, tienes que hacerlo en este instante, no, ¿o sí? No es así. O sea, es lo que nosotros hacemos es, a ver, viene la parte quejosa, viene el justiciable y nos dice, yo considero, juez de amparo, conforme a mis artículos 14, 16 constitucional, que no hay una debida fundamentación y motivación en esta liquidación de sentencia de laboral, porque la autoridad no tomó en cuenta que también me tenían que pagar tantos días de vacaciones, que también me tenían que pagar tantos días de prima vacacional. Entonces, nosotros lo que devolvemos es, le decimos a la autoridad en un informe, nos decimos, mándanos un informe donde nos expliques si efectivamente lo que dice el quejoso es cierto o no. Pero si está obligada la autoridad de mandar ese informe que tú estás solicitando. Eso sí. Es por ley de amparo, es el llamado informe justificado. En caso de que no lo haga, obviamente se les presume cierto el acto reclamado, pedimos las constancias y si son muy reiterativas esas omisiones por parte de la autoridad, se les imponen las medidas de apremio como la multa. La multa. Y en este caso igual a lo mejor también intervendría la parte de los derechos humanos, porque ¿o no? No. Ahí es meramente el juez el rector del proceso y el juez es el que tiene la facultad, conforme a la ley de amparo, de requerir a la autoridad. Y la autoridad sabe porque obviamente sabe cuáles son las consecuencias de no cumplir con lo que establece la ley de amparo. ¿De qué? De mandar el informe justificado en el caso de que estamos hablando de rendirlo. Entonces, son cuestiones muy técnicas que a lo mejor ahorita la gente que no está muy especializada en el derecho va a decir, ay, ¿cómo lo dijeron? Pero realmente lo que nosotros buscamos es ahora hacerlo más digerible. De ahí las preguntas que te estoy haciendo, ¿no? Porque, bueno, igual son las dudas que tenemos muchos. Bueno, ¿y qué hace un juez? Sí, ¿qué hace un juez federal? ¿Qué hace un juez local? ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Mucha gente no lo sabe. Ahorita que hemos estado recorriendo las calles, que hemos estado platicando con la ciudadanía en general, no sabemos distinguir a veces entre un juez familiar, un juez del orden penal, un juez de amparo. O sea, entonces, digamos que en términos generales, ahorita ese es mi trabajo. En este proceso de campaña que tenemos, yo a la gente lo que le quiero es no enseñar, pero sí a lo mejor darles una guía de qué es lo que hace cada autoridad. Un juez federal, a diferencia del estatal, ¿es la jurisdicción nada más? El local es el primero que recibe un asunto. Ejemplo, divorcio. ¿Quién recibe el divorcio? Un juez local. Él es el primero que va a recibir una solicitud de divorcio. Entonces, conforme a eso, ellos son los primeros, digamos, que le dan la cara a la ciudadanía. Nosotros venimos en otra instancia, en la instancia constitucional, a revisar que esos actos que emitió el juez familiar sean conforme a derecho. Muy bien. ¿Y la gente cómo te va a encontrar para poder decir yo voto por Juan Mira, José estamos Pulido? ahorita en las redes sociales, en Facebook, Juan José Pulido Rogel, en Instagram, Pulido Rogel, y en TikTok, JJ Pulido 4. Vamos a estar en la boleta que van a darles este 1 de junio con el número 24, por eso en nuestros medios, en toda la publicidad que nosotros nos hemos encargado de distribuir, hacemos énfasis en el número 24, boleta amarilla, y bueno, en esas plataformas pueden encontrar la información de su servidor, todo lo que tiene que ver con la preparación y currículum que hemos obtenido durante estos 12 años, y sobre todo la disposición de su servidor de escuchar y de atender las causas particulares o las dudas que ustedes tengan. Muy bien, pues la verdad, qué gusto que hayas estado con nosotros, que nos hayas aclarado algunas dudas. ¿Algo más que desees agregar? Yo creo que es muy importante decirle a la ciudadanía que aprovechemos esta oportunidad única e histórica de por primera vez elegir a las personas que van a impartir justicia. Hagámoslo de manera informada y hagámoslo de manera en la que nosotros sintamos satisfechos con el perfil del candidato que se nos ha puesto. Pues muchas gracias, Juan José Pulido Rogel, licenciado en Derecho, y bueno, pues con
un gran prestigio dentro de lo que ha sido tu labor en diferentes rubros. Pues estaremos atentos. Muchas gracias. Gracias a ti, Joel, gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes, amigos, que nos acompañan aquí en Eslabón Informativo a través de Cadenas Radio de Toluca para el mundo entero. Muchas gracias a Roberto de la parte técnica. Y se despide un servidor, Joel Morales Bravo, recordándole que nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.